Muy buenas noches, ministros, pastores y colaboradores. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios, de Cristo, el buen pastor de las ovejas, el cual en el Antiguo Testamento fue llamado Jehová, el buen pastor en el Antiguo Testamento, y del cual el salmista dijo: Jehová es mi pastor. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor. Porque el yo soy del Antiguo Testamento, que es el buen pastor, ahora es el yo soy en el Nuevo Testamento, y el yo soy en el Nuevo Testamento se llama ¿cómo? Jesús. Ahora mira cómo el yo soy del Nuevo Testamento es el yo soy del Antiguo Testamento. Y ahora en San Juan nos dice, capítulo 10, miren, Él es también la puerta. Capítulo 10, verso 7 en adelante dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, aquí es el yo soy la puerta, y luego es el yo soy el buen pastor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, vida eterna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. La diferencia entre el verdadero pastor y el asalariado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí encontramos que Jehová en el Antiguo Testamento es el pastor de las ovejas. El ángel del pacto es el pastor de las ovejas, y él ha estado manifestado por medio de sus profetas y mensajeros. Por ejemplo, cuando nos habla de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, dice que él, Dios, pastoreó a sus ovejas
a su pueblo como ovejas por el desierto. Porque Jehová, el ángel del pacto, es el pastor de sus ovejas. Él es el pastor del pueblo hebreo del Israel terrenal y Él es el pastor del Israel celestial, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, los ministros de aquel tiempo que se levantaron en contra de Jesús eran ministros pastores, los cuales tenían su salario, tenían sus comodidades y se levantaron en contra del buen pastor. Por lo tanto, esas personas que estaban en contra de Cristo aparecían como pastores asalariados, que no les importaba las ovejas, sino que les importaba su posición religiosa y social y económica. Y ahora, cuando Cristo ve al pueblo hebreo en San Mateo, vamos a ver cómo Él ve al pueblo hebreo. En San Mateo encontramos, vamos a ver el San Mateo capítulo 9, verso 36, también en San Marcos, pero San Mateo capítulo 9, verso 36, vamos a ver cómo Cristo ve al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo, como pueblo de Dios, la gente del pueblo hebreo son ovejas de Dios. Capítulo 9, verso 36 dice: ...35 en adelante dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a su mies, o sea, que envíe personas que ayuden a esas ovejas para que les den el alimento espiritual, para que queden bajo el ministerio del buen pastor, de Jesucristo, el cual trae el alimento espiritual para sus ovejas. Y ahora, los que estaban frente al pueblo hebreo en la parte religiosa no aparecían muy bien delante de Jesucristo, porque el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Pero Cristo, siendo el buen pastor y comparando al pueblo hebreo como ovejas, ahora Cristo va a pastorear sus ovejas, y los ministros de aquel tiempo, que aparecían como pastores, aparecieron mal delante de Jesucristo. No le estaban dando el alimento espiritual correspondiente a aquel tiempo, que era el mensaje de la primera venida de Cristo, mostrándole al pueblo que la primera venida de Cristo estaba cumplida. Y no le mostraron al pueblo tampoco que Juan el Bautista era el precursor de la primera venida de Cristo. Por lo tanto, esas ovejas no estaban siendo alimentadas con el mensaje de la palabra de Dios revelada para aquel tiempo, y por consiguiente estaban como ovejas sin pastor. ¿De qué le servían pastores así a las ovejas? De nada les servían. Las dejaban morir de hambre espiritual, porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo en que están viviendo las ovejas del Señor. El pastor está ¿para qué? Para alimentar las ovejas y para cuidar las ovejas del lobo. Y ahora
Miren ustedes cómo Cristo nos habla en este pasaje y pide que Dios envíe obreros para trabajar con Él en las labores correspondientes a ese tiempo, para que así las ovejas sean bien alimentadas. Pues Cristo, cuando envió a sus discípulos a llevar el mensaje, a predicar, les dijo que anunciaran que el reino de los cielos se había acercado. Y les dijo lo que tenían que hablar y hacer. Y así, esas ovejas que estaban como ovejas sin pastor, esa gente que estaba como ovejas sin pastor, podían venir bajo el ministerio de Cristo por medio de la orientación que le iban a dar los discípulos de Jesucristo al pueblo, y le iban a estar mostrando que ya la venida del buen pastor, la venida del Señor, estaba cumplida en medio de ellos, porque ellos la habían reconocido, llevándoles el mensaje de Cristo, con el cual se daba a conocer que el reino de Dios estaba ya en medio del pueblo, como en este tiempo final que el reino de Dios, el reino de Cristo, está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, porque en la palabra, en el mensaje revelado, está todo lo que Dios hará. Por lo tanto, si está la palabra, está todo lo que se necesita para que se materialice y se cumpla el programa divino. Porque alrededor de esa palabra es que Dios obrará y cumplirá lo que Él ha prometido. En la palabra está todo. Y en la palabra para el tiempo final está todo lo que ha de materializarse. Está el milenio y está todo lo que ha de venir. En esa palabra hablada, revelada y hablada al pueblo está todo para ir materializándose gradualmente conforme al programa de Cristo. Y cuando las ovejas son alimentadas con ese alimento espiritual, alrededor de ese alimento espiritual, van creciendo espiritualmente, porque a medida que la persona literalmente come alimento, se va convirtiendo en células de su cuerpo, y por consiguiente se va haciendo carne en ellos ese alimento, convirtiéndose en células de su cuerpo. Y a medida que comemos la palabra, se va haciendo carne en nosotros esa palabra, se va haciendo parte de nosotros. Y alrededor de esa palabra es que Dios materializará la transformación de nuestros cuerpos. Y ahora ven ustedes cómo las ovejas de Cristo tienen que ser bien alimentadas. Ahora veamos el mismo Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías 53 o 52, por ahí, vamos a ver dónde es. ...52 de Isaías... dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, o sea, sin precio. De balde porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá,
y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos sobre los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voz de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y sigue hablándonos ahí de juicio. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su brazo, su santo brazo, ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora podemos ver que esto aquí nos habla de la segunda venida de Cristo, como también nos habló de la primera venida de Cristo aquí cuando él fue desfigurado. Le dieron de puñetazos, le daban con un pedazo de palo, con una vara, y así por el estilo. O sea, lo golpearon todo. Y en los Salmos o en Isaías dice que su barba se la jalaban, es la profecía. Así es que eso también tuvo que haberse cumplido. Y así por el estilo lo trataron tan mal que su rostro fue desfigurado con los golpes y todas estas cosas, desde que estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín. Cuando dijo que era hijo de Dios, comenzaron ahí a darle, cuando el sumo sacerdote lo declaró digno de muerte, y el concilio del Sanedrín comenzaron, dice, a darle ¿de qué? De bofetadas. Y cuando se le hace eso a una persona, le desfigura el rostro, le hinchan los ojos, la nariz sangra, y así por el estilo. Pero vean ustedes, cuando él resucitó, ya no estaba así su rostro. Los discípulos lo habían visto por última vez con su rostro desfigurado, sangrando por la corona de espinas que le pusieron, lleno de golpes y todo así. Pero después, cuando resucitó, ya no estaba en esa condición. Y ahora, con la resurrección de Cristo, vean ustedes también, si él representaba de 40 a 50 años, después no iba a representar de 40 a 50 años, sino que resucitó jovencito. Y ahora no se dice si tenía barba o no tenía cuando resucitó.
que esa es otra de las cosas que para ese tiempo podía estar sucediendo, porque sus discípulos no lo conocían. Así es que hubo un cambio en él. Ahora podemos ver que él es el buen pastor. Él es el pastor del pueblo hebreo y él es el pastor de su iglesia, del Israel celestial. Y ahora, él es este pastor del cual nos habla Jeremías capítulo 13, verso 15. Del cual dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Por qué con ciencia y con inteligencia? Porque lo más malo es un pastor burro, un pastor que no entiende, que no sabe, que no conoce el programa de Dios. Pero un pastor al cual Dios le da inteligencia y ciencia puede enseñar y pastorear correctamente con el mensaje de su tiempo al pueblo. Pero un pastor asalariado no le interesa buscar el mensaje para su tiempo y se conforma con lo que pudo haber aprendido en el seminario o en el instituto o en la universidad, y eso es lo que le da al pueblo, y no se preocupa por el mensaje correspondiente a ese tiempo y por la edad correspondiente a ese tiempo, y de eso nada sabe, pues no tiene el alimento espiritual para las ovejas de Cristo. Así sucedió con el sumo sacerdote, el concilio del Sanedrín y los sacerdotes de aquel tiempo, que eran pastores y tenían sus sinagogas, y el sumo sacerdote estaba en el templo principal, el templo allá en Jerusalén, pero no tenían el alimento espiritual del momento, que era el mensaje revelado de la primera venida de Cristo. Y ahora el alimento espiritual para el alma de las personas para aquel tiempo era la revelación divina de la primera venida de Cristo. Por eso Cristo dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y no lo querían. Para darlo al pueblo no lo querían. Y él dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. Pero no querían ese pan, esa revelación de la primera venida de Cristo, para dársela al pueblo, porque no querían alimentar al pueblo con ese alimento espiritual. Y sin embargo, ese era el alimento espiritual para el alma de las personas en aquel tiempo. Ahora continuemos viendo en Jeremías capítulo 23 lo que nos dice ahí, capítulo 34, vamos a ver, capítulo 23, verso 4 dice, aún un poquito antes del 13 en adelante dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ahora Cristo mismo es el que recogerá y el remanente. Y del pueblo hebreo el remanente son 144,000. Y de la iglesia del Señor Jesucristo, el remanente que ha quedado luego de las 7 edades de la iglesia gentil, lo que ha quedado de la iglesia del Señor Jesucristo para el tiempo final, es el grupo de escogidos del día postrero. Ahora, cuando decimos el remanente aquí en este caso, estamos diciendo lo que quedó sin haber sido recogido en las 7 edades de la iglesia gentil, y sería recogido en este tiempo final, así como Cristo, así como Dios aquí dice que Él recogerá el remanente de sus ovejas, que entre los hebreos son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y entre la iglesia del Señor Jesucristo son los escogidos del día postrero, y son recogidos en la edad de la piedra angular,
en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y pondré sobre ellas pastores que las apacientes, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. O sea que se dará gloria y crédito al llamado y recogimiento de la casa de Israel y de la casa de Judá, que son llamados y recogidos en la tierra de Israel, donde son restaurados. Y eso es algo como lo que sucedió cuando Dios libertó al pueblo hebreo en Egipto y los llevó de Egipto a la tierra prometida. Y ahora del norte dice que los saca y los lleva a su tierra. Y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán seguros. Ahora miren, cuando dice, he aquí vienen días, dice Jehová en el verso 5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. No es que levantará literalmente al rey David, sino que levantará a David renuevo justo, o sea, un renuevo, un retoño, le levantará a David. Y por eso Cristo, siendo la raíz y el linaje de David, surge en el día posterior a la segunda venida de Cristo como ese retoño, ese renuevo. Y ese será el pastor y rey que Dios levantará para el pueblo hebreo, para Judá y para Efraín, para el reino de Judá, el reino del sur, y para el reino del norte. Y es lo que habíamos hablado en estos días, no fue aquí, ¿verdad? Sí, que se escribiría palo de José, y se escribiría Efraín, y se escribiría palo de Judá. Y ambos palos le dice Dios al profeta. ¿Qué profeta era? Ezequiel. Juntarás ambos palos en tu mano y serán uno solo. Y por cuanto el profeta está representando a Dios, en la mano de Dios quedan como un solo palo, como un solo reino, como una sola nación. Y eso es lo que Dios a través del Mesías hará de esos dos reinos un solo reino, porque antes eran no dos reinos, sino un solo reino. Por eso ven ustedes, bajo el ministerio mesiánico de Cristo como pastor para Israel y como rey para Israel, que es ese retoño, ese renuevo de David. Él unirá a Israel y lo restaurará. Ahora vean ustedes, Cristo como hijo de David tenía que nacer Jesús en su primera venida por medio de la tribu de David, de Judá,
de la cual David es descendiente, y por eso nació por medio de la Virgen llamada María, descendiente del rey David. Ya esa parte ya está cumplida. Vino como un descendiente de David. Por lo tanto, ya esa parte está cumplida. Y para su segunda venida, siendo él la raíz y el linaje de David, en su segunda venida, ya la parte con la tribu de Judá, naciendo por medio de esa tribu, ya se cumplió. Por lo tanto, él es el príncipe que se sentará en el trono de David como rey. Y luego para el tiempo final, para este tiempo final, él viniendo a su iglesia, por cuanto su iglesia está representada en Efraín, el cual recibió la bendición de la primogenitura de parte de Jacob cuando se le echó. Cristo viene a su iglesia, por lo tanto la venida del Señor para el día postrero tiene que ser por medio de su iglesia. Y luego el pueblo hebreo verá esa manifestación de Cristo en su iglesia y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. De eso habló el reverendo William Branham en diferentes mensajes. Si lo buscan en el libro de citas, lo encontrarán. Perdón. Y él viene por su iglesia, que son sus ovejas, de su redil, de su cuerpo místico de creyentes, de su iglesia, las cuales él ha estado llamando de edad en edad, y entre ellas también hay hebreos que han entrado en las diferentes etapas de la iglesia. Y ahora pasamos a Ezequiel. Todavía 31:10 de Jeremías, todavía nos queda esto. Dice: aquí hay que leer un poquito antes. Dice: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte. De lo mismo que había hablado Jeremías en el capítulo 23, aquí vuelve y habla Jeremías en el capítulo 31. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia les haré volver. Fueron con lloros porque fueron bajo las persecuciones y cautiverios, pero regresan con regocijo. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar juntos a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Recuerdan de lo que les había hablado en estos días? Ahora, Dios es el padre de Israel, y Efraín es su primogénito. Y si dice que Efraín es su primogénito,
Miren ustedes hasta dónde nos lleva, porque la bendición de la primogenitura la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios ha prometido para el pueblo hebreo, y durante el reino milenial será un tiempo de felicidad para el pueblo hebreo. Y ahora pasemos a Ezequiel. Comencemos en el capítulo 34 de Ezequiel, verso 5. Vamos a ver ahí lo que nos dice. Y andarán errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Eso fue lo que sucedió con Israel a causa de los cautiverios. Y aún en el mismo Israel, cuando Jesús estaba en su ministerio, los vio dispersos como ovejas sin pastor. Y ahora pasemos al verso 23 de este mismo capítulo 34. Dice: verso 20 en adelante, veamos el verso 11 en adelante. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Por eso el ministerio de Cristo en medio del pueblo hebreo era de lugar en lugar, buscando sus ovejas en aquel tiempo, en su primera venida, y luego en Espíritu Santo durante las 7 edades, de continente en continente, y de edad en edad, y de mensajero en mensajero, hablando por cada mensajero, buscando sus ovejas. Y luego para nuestra edad, el mismo Cristo, el ángel del pacto, es el que busca sus ovejas. Y por eso es que tenemos que estar recorriendo toda la América Latina y el Caribe, que es donde Cristo tiene y está buscando sus ovejas. Y todos nosotros, como colaboradores de Cristo, trabajando en esa labor, vamos llevando el mensaje para que así las ovejas de Cristo sean recogidas en este tiempo final. Y ese es el recogimiento de los escogidos del día posterior, de las ovejas del Señor. Recogidas en el redil del Señor, en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular, y dándoles el alimento correspondiente a este tiempo. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en lo alto y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil, redil la descarriada,
vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies la que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis contra el costado y contra el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. ¿Ven por qué el pueblo hebreo está buscando la paz? Y está buscando la venida del Mesías, que venga a establecer el pacto de paz. Por eso es que ustedes encontrarán a los rabinos con los cuales hablen en alguna ocasión, y ellos dirán que están esperando el Mesías, y cuando le preguntan algunas veces: ¿y qué hará el Mesías? ¿Qué vendrá siendo el Mesías? ¿Cómo vendrá el Mesías para Israel? Y ellos dirán: Él vendrá con paz, trayéndonos la paz. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y más abajo, el verso 30 y 31 de ese mismo capítulo 34 de Ezequiel dice: y sabrán que yo Jehová soy su Dios, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos serán mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y ahora las ovejas, dice, son hombres, y su pastor, dice, vuestro Dios. Es el Dios de ellos, el Dios de Abraham, dice, y de Jacob, el pastor de Israel. Por eso es que Él, en el tiempo final, vendrá para pastorear a Israel, el Israel terrenal como ovejas, y también al Israel espiritual o celestial, que es la iglesia de Jesucristo, los cuales son las ovejas de Cristo en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. 37:24 dice: aquí tenemos una profecía. Este es el palo, los dos palos. Comenzando, miren, el 37 de Ezequiel nos habla de Israel como los huesos secos.
y luego siendo restaurados, y luego viniendo el Espíritu de Dios a ellos. Verso 11 en adelante dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Sigue diciendo: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y júntalos luego el uno con el otro, para que sean un solo palo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿El palo de José dónde estaba? En la mano de Efraín, por causa de la bendición de la primogenitura. O sea que la bendición de José, como el primogénito, cayó sobre Efraín. Y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo. Vamos a empezarlo de nuevo. Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dios pondrá su santuario para ellos, o entre ellos, para siempre. Y ahora Cristo está edificando un templo para Dios, para morada de Dios en espíritu. Está edificando un santuario para Dios. Y por eso vamos a estar en medio de Israel en el reino milenial.
Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y ahora el santuario de Dios es el templo del Señor Jesucristo. Porque San Pablo dice que estamos siendo edificados como una casa espiritual para morada de Dios en espíritu. Somos edificados una casa espiritual, un santuario espiritual. Y Dios, cuando adopte a sus hijos, los miembros del cuerpo místico de Cristo, Dios estará habitando en su santuario, que es su iglesia, la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Y el ser humano vendrá a ser nuevamente en toda su plenitud un templo para Dios. Cada uno como individuo y cada uno como parte del cuerpo místico de Cristo. Y ahora, miren ustedes, Dios dice aquí que el santuario estará en Israel para siempre. Y sin embargo ustedes buscan en Apocalipsis, en donde se habla de la eternidad, y dice que allí no habrá templo. Es que el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Y ella se ha preparado como una esposa, ¿cómo? Ataviada para su marido. Y ahora, siendo que el templo espiritual de Jesucristo es su iglesia, está construido con seres humanos. Mirando solamente el lugar santo, vemos que todos los que han vivido en las diferentes etapas o edades de la iglesia gentil forman ese templo en cuanto a la parte del lugar santo. Pero en cuanto a la parte del lugar santísimo, está siendo formado, creado el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, con seres humanos. Somos piedras vivas, dice San Pedro. ¿Para qué? Para esa construcción de ese templo espiritual, en donde cada uno, como una piedra viva, es colocado en ese templo que está siendo construido para ser un templo santo en el Señor. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados un templo santo en el Señor. Como individuos, cada persona es un templo, cada creyente, y como parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, cada persona es una parte de ese templo espiritual que es la iglesia. Y ahora, hay algunos que pertenecen al lugar santo, los de las 7 edades de la iglesia gentil. Y los que son de antes de ese tiempo, pues pertenecen al atrio. Y los que son después de las 7 edades de la iglesia gentil, pertenecen ¿a qué? Al lugar santísimo. Para las vírgenes insensatas, Dios extenderá su tabernáculo. ¿Y dónde se extiende el tabernáculo? ¿Dónde es? En el atrio es donde se extiende el tabernáculo, donde hay lugar para los que no sean de los escogidos del día postrero, porque los escogidos del día postrero del cuerpo místico de Cristo son colocados ¿dónde? En el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y ahora, miren ustedes cómo
en el lugar santo. El ángel del pacto estuvo en cada ángel mensajero, resplandeciendo. El ángel mensajero es la mecha encendida por el Espíritu Santo en el candelabro que tenía 7 lámparas. Cada lámpara tenía una mecha encendida con el fuego, que representa el fuego del Espíritu Santo. Y a través de esa mecha estaba manifestado el Espíritu de Dios, alumbrando en cada edad. Y en el lugar santísimo, miren ustedes ahí, lo que está colocado es el propiciatorio sobre el arca del pacto y los 2 querubines de oro y la presencia de Dios, la columna de fuego, resplandeciendo ahí, alumbrando ahí, en medio de los 2 querubines de oro. Y el resplandor, la luz de la columna de fuego, resplandeciendo sobre los querubines, también da un reflejo. O sea, resplandecen esos querubines de oro allí. Y en el templo que construyó Salomón, resplandecen también los 2 olivos cubiertos de oro. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Y ahora, el buen pastor en el Nuevo Testamento es nuestro amado Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro capítulo 2 y capítulo 5, vean lo que nos dice aquí nuestro amado Señor Jesucristo. Capítulo 2 de 2 de Pedro, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, a nuestro amado Señor Jesucristo, que pastorea nuestras almas. Y el capítulo 5, verso 4, nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Y el príncipe de los pastores es nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el cual para el tiempo final estará en la tierra en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, llamando, buscando, recogiendo sus ovejas y colocándolas en su redil, en su iglesia, en el día postrero, la edad de la piedra angular. Y cuando se complete el redil con las ovejas del día postrero, todos seremos recompensados. Antes de recibir una recompensa, hay que trabajar. El obrero, para recoger el fruto, primero con paciencia, tiene que trabajar. Tiene que trabajar en el campo, preparando el terreno, sembrando la semilla y cuidando y regando la siembra hasta que lleve el fruto y se madure el fruto y se recoja el fruto. Y nosotros, si queremos recoger el fruto, grandes bendiciones de Dios, porque Cristo dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, nuestra labor en el Señor recibirá su recompensa. Queremos que nuestra labor sea la más excelente de todas las labores que se han hecho
en la iglesia de Jesucristo. Y queremos que Cristo la haga usándonos a nosotros en este tiempo final. Y será la labor con la cual coronará su obra en su iglesia. Tiene que ser una labor perfecta, porque es en una edad perfecta la edad de la piedra angular, la edad de oro. Ahora recuerden que toda obra de excelencia despierta envidia. Eso sucedió con Jesús. Eso está en Proverbios, ¿eh, Miguel, por ahí? O Eclesiastés. ¿Qué? 4:4. Toda obra, ¿qué? ¿Cómo lo dice ahí? Por eso la obra que Cristo hacía en su primera venida despertaba celo y envidia de aquellos que no podían hacer lo que Jesús hacía. Aún con todo lo que habían estudiado, no podían hacer lo que Jesús hacía. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora vamos a ver cómo lo dice en esta otra versión. Es la misma, ¿no? ¿Es la misma versión? Ah, pues no. ¿Será esta misma versión, Miguel? Sí, esa es la misma. Ahora vean que toda obra de excelencia despierta envidia, celo y produce en los demás ese ambiente por el cual persiguen a los que están haciendo una obra de excelencia. Miren cómo Cristo en tan corto tiempo en su ministerio hizo tantas cosas grandes y maravillosas y le siguieron tanta gente, pero se estaban poniendo muy celosos los demás líderes. Decían, si dejamos a este hombre, el cual tiene señales manifiestas que nadie las puede refutar, todo el pueblo se va a ir con él. Hay que combatir a este hombre, no lo podemos dejar que continúe. Y pensaron en matarlo a él y matar a Lázaro, el cual había resucitado, porque Lázaro era una prueba del poder de Jesucristo. Y muchos creyeron cuando vieron a Lázaro resucitado. Y ahora vean ustedes, esa obra de excelencia que estaba haciendo Jesús despertaba celo y envidia de los líderes religiosos de aquel tiempo, que no podían hacer lo que él hacía y que eran asalariados, tenían su salario, y por no perder su salario y sus comodidades, aunque algunos podían darse cuenta que Jesús era el Mesías, pero decían, pero este hombre lo están persiguiendo, el sumo sacerdote está en contra de él. Y aunque podemos ver que es un profeta y podemos ver que es el Mesías, el sumo sacerdote no está de acuerdo con él, y el concilio del Sanedrín tampoco. Y si nosotros nos metemos a seguir a este hombre, nos van a perseguir también. Y por no perder la gloria y la posición que tenían, no lo siguieron. Dice que muchos de los príncipes, ¿verdad?, creyeron en él, pero por no perder la gloria, no lo manifestaban abiertamente. No perder la gloria de la posición que tenían, porque los iban a votar, los iban a expulsar y los iban a declarar herejes también, como hablaban y decían que Jesús era un hereje, y así por el estilo. Y entonces no quisieron sufrir con Cristo. Pero Cristo dijo que el que por él y su palabra, vamos a ver cómo lo dice. Lo tenemos en el capítulo 16 de San Mateo y también en el capítulo 8 de San Marcos y capítulo 9 de San Lucas. Pero vamos a ver uno de ellos. Dice:
Vamos a ver otro donde nos hable con más detalles. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 8. De San Marcos, verso 34 al 38, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí podemos ver que uno no se puede avergonzar de Cristo y su evangelio. No se puede uno avergonzar, porque el que se avergonzare, él también se avergonzará delante de su Padre y delante de sus ángeles. Y ahora, para el día postrero, él viene con su iglesia. Y cuando nos habla que el Señor vendrá con los millares de ángeles o veintenas de ángeles o en Judas y no el Iscariote, ese no escribió nada. Solamente de él se escribió, y lo que se escribió no era muy bueno. Y el premio que recibió tampoco era bueno. Recibió conforme a sus obras. Judas, Judas era el hermano de Santiago. Dice que Enoc profetizó. En el verso 14, capítulo 1, y es un solo capítulo lo que tiene. Verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y en Apocalipsis, capítulo 19, el ejército del caballo blanco viene con un ejército, con su ejército. Así es que, vean ustedes, el poderoso ejército que Cristo tendrá. Encontramos que esto corresponde a la segunda venida de Cristo. Ese ejército que sigue al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 en caballos blancos es el ejército que vio el profeta Joel, y es este mismo ejército de decenas de millares. Y ahora vamos a dejar eso quietecito ahí, porque si no tendríamos que entrar al día de venganza del Dios nuestro. Pero eso lo vamos a dejar quietecito ahí. Llegará el momento en donde haya que hablar más claramente. Hemos hablado claramente, pero hay un día, un momento en que hay que hablar claramente para darle a conocer al mundo entero el día de venganza del Dios nuestro y el por qué viene ese día de venganza del Dios nuestro en el séptimo milenio, en un lapso de tiempo de 3 años y medio que corresponde a la gran tribulación. Así es que de eso hablaremos en alguna otra ocasión. Ese es un tema muy importante, pero es un tema que se estará hablando
para dar a conocer el por qué viene el juicio divino sobre la raza humana. Pero antes de venir el juicio divino viene la bendición divina. Antes de venir la maldición, viene la bendición. Cuando Dios, por medio del profeta Moisés, y al profeta Moisés le dijo que cuando entraran a la tierra prometida, unos se pararían en el monte Gerizim y los otros en el monte Ebal. O sea, la mitad de las tribus en un monte y la otra mitad en el otro monte. El monte de la bendición, ¿cuál es? Gerizim. ¿A qué tribu pertenece ese monte? A la de Efraín. Y el monte Ebal, no sé si también pertenece a la de Efraín. Hay que buscar en el índice, o sea, en la concordancia por ahí, o en el diccionario bíblico, donde puede decir a qué tribu pertenece el monte Ebal y el monte Gerizim. El Gerizim pertenece a la tribu de Efraín. El Ebal podría también pertenecer a la tribu de Efraín, o a la tribu que esté cerca de Efraín. El monte Gerizim está más abajo y el monte Ebal está más arriba. Miguel, si tiene es la tribu de Manasés la que está más arriba de Efraín. Parece que era Manasés, la de Monte. En un diccionario ahí es que lo pueden conseguir. Lo que sucede también es que Sicar, Siquén o Sicar, ¿cuál fue el lugar donde la samaritana estaba? ¿Donde estaba el pozo? Creo que era, sí. Que era el pozo que Jacob le dio a José. Era en Samaria, pero todo pertenecía al área de Samaria, tanto Efraín como Manasés. ¿Qué capítulo era? Como el capítulo 4 de San Juan, ¿verdad? Lo de la mujer samaritana. Sicar. Vino pues a una ciudad de Sicar a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Sicar. Y Sicar está al lado del monte Ebal. Tiene que ser con un diccionario. Con un diccionario ahí pueden, ya sea que pertenezcan los dos a la misma tribu, o Pertenece a Manasés. Manasés. Porque Sicar pertenece a Manasés. No, pero con un diccionario, mira el diccionario, Miguel, ahí. Busca Ebal. Por la posición.
pero no buscaré bala de él. ¿Cómo dice? Ahí habla acerca de esto que Josué, es donde ya habla del principio. Y Josué 8 también, Josué 8:30. No te va el tema y está lo que diciendo él. Gerizim está en Efraín. El monte Ebal está en Manasés. En Manasés. Y el Gerizim está Gerizim está más bien, debe estar en Efraín. Pertenece a Efraín. Lo viste, busca una división de tribu, Ebal y Gerizim. Ahí es una montaña de 273, situada a 3 kilómetros de Siquem, desde la cual se pronunció Gerizim y Ebal, dice, es una montaña de 870 metros de altura. Está situada a 3 kilómetros al sur de Siquem, y desde la cual se pronunció la bendición sobre Israel. Hoy día los árabes la denominan Jebel Tor, en el monte santo de los samaritanos, aunque el templo que erigieron allí fue destruido por Juan en el año 100. Ellos siguieron considerando el lugar de adoración. En competencia con el templo de Jerusalén que fue erigido en el monte Sión, la cual comunidad samaritana de Nablus, el antiguo Siquem, sigue celebrando allí la fiesta de la Pascua según el antiguo rito. Y ahora, ¿sobre qué monte estaba y eran habladas las bendiciones? Sobre el monte Gerizim. Y sobre el monte Ebal eran habladas las maldiciones. Ahora Miguel todavía no tiene seguro ahí, no dice a qué tribu pertenecía. No dice, pero el Ebal sí sabemos que pertenece a Manasés. Indica en el mapa que está sobre el lado al lado de Manasés. Está Ebal. Gerizim está entre Manasés y Efraín. ¿Me lo puede facilitar Miguel acá para venir por acá? Yo lo tiene, en la Biblia, aquí tienes a Manasés, aquí está Monte Ebal, del lado de Manasés, y Gerizim está entre Manasés y Efraín. Por eso este monte puede pertenecer a Efraín. Ebal está aquí al lado de Manasés. Monte Ebal. Y Gerizim está más acá, más al lado de Efraín. Y por esto hay una división, pero Efraín, acá, a ver si conseguimos una división de tribu. No tiene una línea de división. La tribu no
mapa no hay una división de tribus que diga que está entre uno y el otro. A menos que las dos hubieran estado en Manasés, porque están más cerca de Manasés. Ya sea que estén en Pareciera, definitivamente el Monte Val está al lado de Manasés, pertenece a Manasés. Porque hay duda. Ahí está Deuteronomio, la que le decía ahí sí que dice claro. Ahora vean que hay dos montes. La bendición está en el monte Gerizim, que ya sabemos que pertenece a Efraín. Y vean la bendición de Dios y la bendición de la primogenitura. Es hablada en y sobre el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. En este mapa que viene de allí, Ebal está en Manasés y Gerizim está en Efraín, en el mapa que tiene. Y ahora vean ustedes, cuando Dios esté tratando con el pueblo hebreo, las maldiciones serán habladas sobre las naciones, los juicios divinos que han de venir sobre las naciones. Pero ahora vean ustedes cómo Dios habla tantas bendiciones para todos ustedes y para mí. Las bendiciones son habladas primero y después las maldiciones. Porque el que rechace las bendiciones, luego le tocará escuchar ¿qué? Los juicios, las maldiciones que han de venir para materializárseles, porque no se materializaron las bendiciones porque no escucharon las bendiciones y no las recibieron, diciéndole amén y creyéndolas con toda su alma para que se hicieran realidad en ellos. Bueno, ya. Si está, más o menos están ubicados así como ocurre. Bueno, después tenemos esa asignación para, si no, llamen a un rabino o a la de esto, el consulado hebreo, y entonces le hacen la pregunta por fax, aunque sea. O si no, pues después me lo recuerdan para yo conseguirlo en Puerto Rico. Y ahí pues salimos de la duda, porque hasta que no tengamos algo escrito que diga, pues por los mapas, si no vemos la línea trazada, claramente pues no podemos hablar así una palabra final. Pero vean ustedes, para nosotros la bendición es lo que tiene que estar siendo hablada, y eso es lo que está siendo hablado para todos nosotros. Bueno, hemos visto lo que es un pastor, un buen pastor, y hemos visto a Jesucristo también como el buen pastor, y hemos visto la diferencia que hay entre un verdadero pastor y un pastor asalariado. El asalariado, cuando ve peligro, huye. No le importan las ovejas, no les importa que el lobo venga y acabe con ellas. Y para el día postrero no les importará a ese tipo de pastores que venga el anticristo y las devore. Pero
al verdadero pastor juntamente con los demás pastores que estarán trabajando con él, con el rebaño del Señor, sí les importarán y estarán protegiendo las ovejas y estarán ahí en pie para proteger las ovejas, que el anticristo, el hombre de pecado, no les haga daño. En Apocalipsis capítulo 17, verso 14, ahí encontramos el enfrentamiento del anticristo, del hombre de pecado, de la bestia, contra el Cordero, que es Cristo, nuestro Salvador, el cual es el buen pastor. Y ahora vean ustedes, el anticristo, la bestia, le hará la guerra, pero el buen pastor, Jesucristo, obtendrá la victoria. El Cordero lo vencerá y los vencerá tanto a la bestia como a los 10 reyes. Y obtendrá la gran victoria en el amor divino. Y todo eso es en favor de las ovejas del Señor. Ahora estamos viviendo en un tiempo muy importante en donde tenemos que estar bien alimentados, sabiendo que viene un tiempo de riesgos y de peligros para las ovejas, una apretura, pero tenemos nosotros que estar bien entrenados para obtener la victoria en este tiempo final y estar alimentando bien a las ovejas para que estén fuertes espiritualmente. Para cuando venga ese momento de apertura, cada oveja permanezca firme y cada ministro también. Que no se vaya huyendo, abandonando las ovejas, sino que permanezca fiel a Cristo, cuidando las ovejas. Y Cristo, el príncipe de los pastores, lo premiará. Le dará la recompensa, el príncipe de los pastores, a los pastores fieles, a los pastores prudentes, a los pastores que estarán en el redil del Señor y con las ovejas del Señor, cuidándolas y alimentándolas con el alimento espiritual del día postrero. Esos son los verdaderos pastores. Y el verdadero pastor de todas las ovejas es el príncipe de los pastores, nuestro amado Señor Jesucristo, el cual estará llamando y buscando sus ovejas en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y después resucitarán muertos en Cristo, nos transformará a nosotros y todos seremos premiados por el buen pastor, el príncipe de los pastores, el cual nos dará la corona incorruptible de gloria. Bueno, el pastor, ¿cómo era? El verdadero pastor y el pastor asalariado. Ven ustedes la diferencia que hay. Es una diferencia muy grande. El verdadero pastor no trabaja en la obra de Cristo buscando los beneficios terrenales, sino que trabaja por amor a Cristo y a sus ovejas. Y si la persona tiene que trabajar para sostener su hogar, trabaja también. Ahora podemos ver lo que es un verdadero pastor que alimenta las ovejas de Cristo y las cuida, las protege. Y esa es la clase de pastor que todos deseamos ser delante de Jesucristo, el príncipe de los pastores. Y Él nos dio el ejemplo. Que las bendiciones de Cristo sean sobre ustedes y sobre mí también. Y pronto todos recibamos el premio, el galardón de la corona de la vida de parte del príncipe de los pastores, nuestro amado Señor
Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y que todos seamos como David. Como David cuando se enfrentó a Goliat. Un pastor fiel. Un pastor verdadero. Que protegía las ovejas de su padre terrenal. Y ahora cuando se encuentra con las ovejas de su padre espiritual, de su padre celestial, el pueblo hebreo, que estaban en apuro, salió a defender a esas ovejas también. Estaba ungido ya como rey, aunque le tomó muchos años en ocupar el trono, pero ya estaba ungido desde muy joven. O sea que la unción puede venir primero y después fue que el pueblo hebreo lo reconoció y lo ungió el sumo sacerdote, pero ya Samuel lo había ungido como rey. Bueno, tuvo que luchar, pero ya estaba ungido por Dios. Y ahora tuvo que luchar para sentarse en el trono. Y ahora Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Y si dice al que venciere, es porque tiene que luchar. Tiene que luchar para llegar a esa posición. Bueno, que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y les use grandemente en su obra, pastoreando y cuidando las ovejas y alimentando las ovejas con la palabra de Dios, llevándoles el alimento espiritual de la palabra de Dios para nuestro tiempo, y que les use todos los días de su vida. Amén. Y a mí también. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Miguel se encarga del resto. Y Tirso parece que va por aquí. Así es que tenemos a Miguel aquí. No podemos dejar pasar a Miguel de aquí.